single day. I'm gonna make it. Vamos a hacer una entrevista de acuerdo a la problemática de la gente. ¿Usted cree que este movimiento sea correcto? ¿Por qué motivo? A mí me parece que tiene mucho no correcto, sino que es un movimiento necesario, ¿no? Y sobre todo que sí tiene un sustento en mejorar la educación del país. Sabemos que durante años pues, la educación básica está por los suelos y lo vemos muy claramente aquí con el nivel de los chavos en el colegio. Pero sí hay un sustento académico, un sustento laboral para los profesores, un sustento también social y cultural. Lleva muchos años, hay antecedentes históricos de los 50, ¿no? Yo les puedo decir que soy hijo de padres normalistas y mis padres de alguna manera participaron en el movimiento revolucionario magisterial, más o menos de 56, de 58. Entonces es una lucha de varios años, de varias décadas, que pues ha sido postergada y también no concluida y resuelta, incompleta, ¿no? Como las luchas campesinas, las luchas agrarias, las luchas de los trabajadores. Históricamente hay incumplimientos, hay irregularidades y pues hasta que esas no sean resueltas vamos a tener movimientos sociales de cualquier naturaleza. Entonces esta lucha magisterial sí tiene un sustento donde lo más importante es lo académico, pero no deja de lado lo laboral, lo jurídico, lo social. Bueno, la otra pregunta es de que si cree que sea de buena forma el que bloqueen las vías férreas y las avenidas, cree que sea una buena opción para presionar al gobierno para que se dé una respuesta. ¿Cree que eso resuelva el conflicto? No, yo pienso que los movimientos sociales, en la medida que planteen nuevas formas de expresión, imaginen más cosas, imaginen otras formas de lucha, van a tener éxito. De alguna manera, en la medida que un movimiento social, agrario, campesino, laboral, magisterial, imagina y desarrolla otro tipo de estrategias, símbolos, otro tipo de respuestas, va a poder lograr la satisfacción de sus demandas. En este caso, lo de las vías, lo de los plantones, lo de las marchas, pues sí, son medidas que siempre se han empleado y que son muy útiles, pero ya están agotadas. Yo no creo que el imaginario de los profesores se haya agotado en estas formas un tanto cuanto radicales, ¿no? De tomar vías, de cerrar avenidas, tomar casetas. Debe de haber nuevas expresiones, nuevos símbolos, nuevas formas de manifestar su lucha y las van a recuperar. De alguna manera yo considero que son medidas extremas, a veces desesperadas, pero si no las emplean, la autoridad no les hace caso. Es como aquí, ¿no? El semestre pasado, pues la forma más directa, más radical fue el cierre del plantel durante varias semanas. Y la semana pasada tuvimos el cierre del plantel por parte de profesores. De otra forma, si no se expresa de una manera un poco agresiva la necesidad de ser escuchados, la autoridad no lo hace. Y por eso la necesidad de hacer estas formas, ¿no? Radicales. Sí, entiendo. ¿Y cómo ve la postura de AMLO ante este conflicto? ¿Cree que es neutral o recae por alguna de las dos partes? Bueno, yo he seguido un poco en los periódicos y a veces también en la televisión lo que AMLO ha planteado. Más o menos hace 2 semanas ya habían llegado casi al momento en que la Cámara de Diputados y también la de Senadores, me parece, iban a materializar un dictamen y no lo hicieron porque faltaba una última discusión y además lo más importante es que los profesores no estaban satisfechos con ese dictamen. Y bueno, al día siguiente AMLO dijo, volvamos a discutir. López Obrador dice, hay inconformidad y necesitamos escuchar a los profesores. Yo lo vi en el periódico, La Jornada,
y me parece que es una forma positiva, ¿no? Ahora bien, hay que matizarlo, porque dice AMLO, no es solamente esto, ¿no? Escuchar, ponernos de acuerdo, tener una negociación. En donde creo que AMLO no va a claudicar o no va a ceder, y creo que tiene razón, esa es la parte de la corrupción, porque bueno, hay corrupción en todos los niveles, y ahí parece que va a haber una discusión cerrada, ¿no? Y que pues al final esperemos que se pongan de acuerdo. Esto es básicamente pues el asunto relacionado a las plazas, al ingreso, a las promociones de los docentes. Pero bueno, ojalá AMLO no va a ser un negociador directo, sino que su gente esté sensibilizada, principalmente el secretario de Educación Pública y demás partes de la coordinadora, por ejemplo, ¿no? Que al parecer ayer en Guerrero también pues se manifestaron de manera radical, ¿no? Entonces, bueno, es un asunto muy serio, de mucho tiempo, y se necesita mucha capacidad de negociación y flexibilidad de las partes. Bueno, eso sería todo por nuestra parte. Gracias por No, al contrario, gracias a ustedes. Esperemos que les sirva. Gracias. Hasta luego. Gracias. Una entrevista sobre la gente, ¿ok? Bueno, la primera pregunta es que si cree que el bloqueo de las vías férreas por parte de los maestros es una solución al conflicto. Bueno, primero hay que contextualizar por qué los maestros de la CENTE están haciendo este tipo de acciones, ¿no? Y es porque en el sexenio de Peña Nieto se impulsó una reforma educativa, que más que una reforma educativa era una reforma laboral sobre los maestros. Entonces, todo este tema de la evaluación, que los maestros mismos dicen no nos oponemos, pero la reforma es punitiva en cuanto a restar derechos de los profesores, ¿no? Entonces, el tomar estas acciones son las medidas que ellos han decidido para derogar esta reforma, ¿no? Que es la que ha estado aprobada en el Congreso. Y pues la semana pasada tuvieron una asamblea y decidieron que va a seguir la escalada de movilizaciones, y pues eso se traduce en este tipo de acciones, bloquear las vías férreas, las vías de comunicación, lo cual pues sí constituye un delito, pero es la movilización de los maestros por la cual ellos han optado. Ok, vale. Si no hubiese pago por parte del gobernador de Michoacán y AMLO, ¿deberían continuar con este tipo de movimientos? Pues es que es muy grave porque, o sea, el problema de la educación en México es gravísimo. O sea, por ejemplo, la prueba PISA del 2015 nos coloca en el lugar, son tres grupos, ¿no? Ciencias, comprensión lectora, matemáticas. Y México está en 55, 54, 53, efectivamente. O sea, la educación está hecho un desastre en el país. Y, por ejemplo, si tomamos la prueba PISA como referencia, nos tomaría 22 años llegar al promedio, o 44 llegar a los primeros 10 lugares. Entonces, es un tema muy delicado el de la educación, porque además no se ve que sea una de las prioridades del gobierno. Entonces, cuando se declara que Michoacán no va a pagar los salarios de los profesores y de la federación, pues es como un lavarse de manos. En otras palabras, no es mi problema el tema de la educación en Michoacán, que además es uno de los estados más combativos dentro de la coordinadora, ¿no? Así como Oaxaca, así como Chiapas, pero la actitud de que lo resuelva el gobierno federal pues, Ok, vale. ¿Cree que la postura de AMLO ante este conflicto es neutral? Bueno, se supone que él se comprometió a negociar. O sea, él se comprometió a que no iba a quedar una forma, ¿no? Y entonces, pues parece que desde la visión de la coordinadora no es pronunciar. Entonces, por eso están intensificando las movilizaciones. Sí, ok, bueno, vimos que en sus notas dice que iba a caer sin ninguna postura para quedar en un movimiento pues, que quede neutral. Pero bueno, son todas las preguntas que tenemos. Pero no puede quedar neutral, o sea, tiene que decidir cumplir con, no sé qué pactaría con la gente, pero de entrada ellos piensan que tienen que y en parte tienen razón.
si él asumió esos compromisos. Claro, en los medios el trato hacia la información va desde, como empezó esta entrevista, de juzgar a los profesores de parte de algunos medios, ponerlos como violentos, ¿no? Y condenándolos. Yo creo que el papel del maestro ha cambiado, sobre todo en este contexto neoliberal. Insisto, la educación es un aspecto que se ha dejado de lado hace muchos años. No se dedica, por ejemplo, el 6% del Producto Interno Bruto, que es lo que se pide normalmente en varios países, y en México pues, no se ve que esto vaya a ser, ¿no? Y eso se traduce en salarios, se traduce en instalaciones dignas, ¿no? O sea, dignificar la condición del profesor en el sistema básico, ¿no? Ya no digamos en sistemas como el nuestro, el medio superior o superior. Exacto. Bueno, vale, son todas las preguntas, profesor. Muchas gracias. Hasta luego. Dale. ¿Qué opinas sobre el movimiento de la CENTE? Es un movimiento magisterial con el que reconozco, comparto muchas de sus demandas y respeto. Pero bueno, hay demandas con las que no puedo coincidir, que es la principal diferencia que tienen con el Ejecutivo Federal, que es el control de las plazas magisteriales, donde finalmente nos han puesto de acuerdo para acordar una reforma que pueda aglutinar las demandas de todos, del movimiento magisterial y del Ejecutivo. ¿Cree que el bloqueo de las vías férreas y de las avenidas sea una buena forma para exigir lo que el movimiento de la CENTE quiere lograr? La protesta social obviamente recurre a ese tipo de acciones, nunca los voy a descalificar, siempre voy a apoyar ese tipo de luchas, pero en este caso creo que puede llegarse a un acuerdo. Hay mucha apertura del gobierno federal para poder concretar una reforma educativa que sea que cumpla con las demandas de ellos y también con las necesidades que en materia educativa requiere el país. ¿Cree usted que la postura de Andrés Manuel ante esta situación es neutral o tiene a favor o en contra? La postura de Andrés es de acuerdo a las demandas o de la reforma educativa que requiere el país. Es lo que decía anteriormente, que la principal diferencia que tiene con los maestros es sobre el control de las plazas, sobre el tema de la evaluación, que obviamente el gobierno anterior, el gobierno de Peña Nieto, usaba para poder de manera política controlar ciertos grupos, obviamente beneficiando al sindicato de trabajadores de la educación, que estaba más ligado a ellos, y también se utilizó para perseguir a los maestros en muchas de sus demandas que eran justas. Ojalá se pueda llegar a un acuerdo que permita una reforma educativa en el país de calidad.